O, C, O, I, copie, el, Q, U, G, A, L, E. Lo copie el que sale. ¿Me pasas mi libro, porfa? KMML4B grande FM7 KMML4B grande mayúscula F mayúscula. Mm. Muy buenas noches a todos. Ya vamos a dar la clase. ¿Me escuchan? ¿Ven? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Ok, entonces empezamos. Vamos a hablar sobre la hepatitis vírica. En las hepatitis tenemos que recordar es que tenemos todos estos tipos. Tenemos el tipo A, el B, que aquí no nos salió, el C, el D y el E, ¿no? Y estos vamos a recordar un poquito, pero más adelante vamos a ir viéndolos. Recuerden esta tablita, el periodo de incubación del virus de la hepatitis A es de 15 a 19 días. En el B es de 60 a 180. En el C es de 14 días hasta 160. En el D de 21 a 42 y en el E de 21 a 63. Entonces, el que más tiempo tiene es el B y el C, ¿ya? Recuerden eso. Y los menos, ¿no? Menos tiempo es el A y este es el más frecuente en niños, ¿no? La transmisión de del, del A va a ser generalmente fecal oral. Las otras no hay o es infrecuente la parenteral. En la B, generalmente va a ser las otras y no la fecal oral, o sea, la parenteral, sexual o perinatal, porque estas se transmiten a través de la sangre, ¿no? Esto generalmente es bien importante recordar. Y la C es parenteral, al igual que la D, ¿no? Pero fecal oral no, al igual que la B. Y sexual es infrecuente en la C, en la D sí
y perinatal es igual infrecuente, la C, y la D sí. Y la E es igual que la A, ¿no? Entonces, vocales, nos acordamos, es fecal oral. E y A. Ya para que vayan recordando. Infracción crónica no se presenta en la En A, hepatitis. sí se presenta en la B, sí se presenta en la C y sí se presenta en la D. Que escucharlo, no me cuenta de E, hepatitis. en la E, nada, ¿no? Cuando es una enfermedad fulminante, generalmente la B, la D y la E, ¿no? Es infrecuente que pase con la A, pero también hay casos, ¿no? Entonces, vamos a tener Bueno, sí, que va a presentar, y sus ay, micrófonos, por favor, vamos a tener cómo se va a presentar esto. Los virus van a generar una lesión citopática directa. Esto va a generar necrosis centrolobular y va a dar lugar a la hiperplasia de las células de Kupffer. Los recién nacidos se va a formar las células gigantes. Va a haber un colapso parenquimatoso. Generalmente, la infección, las infecciones agudas pueden durar hasta 3 meses en su resolución completa, ¿no? Y cuando ya es crónica, nos va a dar lugar a un infiltrado inflamatorio y la cicatrización progresiva del hígado, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? En realidad también las causas infecciosas, ¿no? Pero que sean por estos virus, o sea, que sean hepatotropos, pero que no sean el virus de la hepatitis A, B, C y D, pero que pueden ser estos, el adenovirus, el citomegalovirus, el enterovirus, rubiola, herpes zóster, el Coxsackie, el Epstein-Barr, ¿no? Y hay las infecciones que no son virus, como los abscesos, las amebiasis, la brucelosis, la histoplasmosis, leptospirosis, ¿no? Sepsis, ¿no? Ya Que puedes también son cargar. infecciosas, pero no necesariamente virus, ¿ya? Ahora, las autoinmunes, ¿no? Que tenemos las hepatitis autoinmunes, las colangitis, ¿no? Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, cuando hay una afección del hígado, también nos va a dar los síntomas de hepatitis, ¿no? Es inflamación, como dice su nombre, inflamación del hígado, ¿no? Hepatitis. También las causas metabólicas, que estas son más frecuentes encontrarlas en recién nacidos como la enfermedad de Wilson, la tirosemia, deficiencia de alfa-1 antitripsina. As- Pueden ser por tóxicos, algunos fármacos, cuando en el paracetamol, por ejemplo, que se puede utilizar, pareciera que no es tan tóxico, sin embargo, sí puede darnos también una hepatitis cuando se usa de manera crónica, indiscriminada o dosis muy altas, ¿no? Y también los ambientales, que están los pesticidas. También puede existir un defecto en la anatomía del hígado y esto condicionarnos un quiste, por ejemplo, el quiste darnos esta inflamación del hígado, las atresias biliares, que esto igual lo vamos a ver en los primeros días de vida, en los primeros meses. Las hemodinámicas, como el shock, la insuficiencia cardíaca, el síndrome de Buchiari, ¿no? Y las que son las hepatopatías grasas no alcohólicas, ¿no? Que están ahí, las idiopáticas, el síndrome de Reye y otras. Vamos a ver que en el laboratorio vamos a encontrar, cuando estamos hablando de una lesión citopática, que la aspartato aminotransferasa, la AST o la alaninoaminotransferasa van a estar incrementadas, ¿no? Las transaminasas, ¿no? Que así la en general, cuando hay la lesión de las células, inflamación, entonces van a incrementar. Cuando hablamos de colestasis, es decir, que hay algo que está obstruyendo estas vías, vamos a encontrar incremento de la bilirrubina, de la fosfatasa alcalina, vamos a ver incremento
de, de la sinclonucleotidasa, el glutamin transpeptidasa, ¿no? Entonces estas son de obstrucción de colestasis. Y las de síntesis, porque como sabemos que el hígado es un laboratorio que además va a formar y nos va a ayudar en varios procesos, vamos a tener incremento, o más bien, en este caso, la alteración del TP, que se va a estar prolongado el TP, no va a haber alteración en la coagulación, el INR va a estar incrementado, entonces nuestro paciente puede sangrar. Cuando vemos que la albúmina está disminuida, ¿no? Porque el hígado no está formando proteínas, entonces vamos a tener un paciente edematizado, vamos a tener alteraciones de la glicemia, van a ser hipoglicemia, el amonio que no- el hígado nos ayuda a eliminar, a metabolizar, va a estar incrementado, al igual que el ácido láctico. Entonces, recuerden, son de síntesis, de colestasis y citopáticas. Ya cuando hablamos de la hepatitis A, vamos a tener que es un virus ARN, ¿no? Recuerden, el único ADN, el único virus ADN es el de la B, el de la hepatitis B. Pues la hepatitis A es un virus de la familia de los picornavirus. Encuentra este virus nos va a afectar a los humanos, a los primates, y es termoestable. El 50% de estas infecciones víricas son de transmisión, en realidad el 100% son fecal oral, ¿no? Es una infección vírica. Estas infecciones, las hepatitis, el 50% es por la tipo A, ¿no? Estas infecciones se pueden dar en el embarazo durante el parto, pero que es poco frecuente, y su periodo de incubación es de 3 semanas, no, no es muy prolongado. Y mm, la excreción, los niños, en los lactantes, se ha visto que puede ser un poquito más tiempo. Si nosotros vemos, nos infectamos con el hepatitis A, lo primero que se va a incrementar son la alaninoaminotransferasa, ¿no? El ALT. Y luego va a bajar su pico. Nos puede durar un mes, máximo 2 meses, y luego va a bajar y se va a normalizar, ¿no? Y acá, cuando hablamos de elevación, vamos a tener los síntomas. Nuestro paciente puede estar ictérico, puede tener dolor abdominal, ¿no? Y es en este periodo que vamos a encontrar la IgM, porque es aguda, ¿no? Podemos encontrar hasta los 4 o 5 meses un poquito elevada y luego va a ir descendiendo la IgM y la virus de la hepatitis A que va a ir incrementando cuando ya ha pasado la enfermedad. Entonces, ¿qué manifestaciones vamos a tener? En algunos casos puede ser anictérica, es decir, que el paciente no va a estar tan amarillo al principio y luego al pasar los días ya se va a poner un poco más ictérico nuestro paciente, pero inicialmente no va a estar sus ojitos amarillos. Va a tener una gastroenteritis vírica, ¿no? Es decir, dolor abdominal, deposiciones líquidas, ¿no? Eso en la fase aguda. Ya si nuestro paciente se va complicando, puede llegar a tener anemia aplásica, puede llegar a complicarse con una pancreatitis, miocarditis, nefritis, artritis, vasculitis, ¿no? Y crioglobulinemia, cuando ya está complicando mi paciente, ¿sí? También, como habíamos visto en las pruebas en la hepatitis A, vamos a ver que cuando está en una activa, aguda, la IgM es la que va a incrementar y la PCR sanguínea, ¿no? Va a estar positiva en esta fase aguda. Cuando ya ha pasado, cuando ya estamos en recuperación, va a aparecer la IgG.
¿no? La IgG es de crónico, ¿no? M es de agudo y la G es de crónico. Entonces, cuando ya está pasando, puede encontrar la IgG. Y cuando ya estamos en una fase crónica, en una infección crónica, generalmente ya no encontrar nada porque generalmente la hepatitis A no se vuelve crónica. Cuando tenemos un paciente que ha sido vacunado, vamos a encontrar la IgG antivirus hepatitis A positivo, ¿no? Igual que en mi fase de recuperación. Y bueno, luego vamos a ir viendo de los otros, pero para que vayan dándose cuenta, más o menos, ¿no? En la activa vamos a encontrar la IgM, ¿no? En la B, en la D, en la E, ¿no? En la C vamos a encontrar la antivirus hepatitis C, ¿ya? Ahora, en la hepatitis A se complican generalmente, no es tan frecuente las complicaciones, ¿no? Porque pasan incluso algunos niños, nada, la infección, pero pueden hacer, incluso pueden llegar a tener, a llegar a una insuficiencia hepática, ¿no? El 0,1%. Es endémica en el 40% porque si uno de su curso se infectó, como los niños no tienen los cuidados higiénicos, entran al baño, no se lavan las manos, entonces comparten la comida. Entonces, en un 40% es endémica porque es fácil de contagiarse. Y pueden generar dentro de sus poblaciones el síndrome colestásico prolongado, ¿no? Donde va a haber una obstrucción, ¿no? Las bilirrubinas van a estar incrementadas, va a tardar un poco en bajar, pero eso ya como una complicación. ¿Qué debo hacer en mi paciente? Medidas generales, ¿no? Tienen que estar hidratado, tengo que, generalmente cuando ya hay un síndrome colestásico, mi paciente va a sentir mucho prurito, utilizar medicamentos antipruriginosos, tengo vitaminas liposolubles, ¿no? Y puedo utilizar en algunos casos inmunoglobulina como profilaxis, preexposición en menores, posexposición en mayores de un año y no de manera indiscriminada, ¿no? En exposiciones esporádicas. Desde la hepatitis A inactivado, ¿no? ¿Cómo lo voy a utilizar? Debo utilizar dos dosis, un intervalo de 6 a 12 meses, ¿no? Y em, se ha visto que realmente es muy ventajosa eh, la vacuna porque me va a proteger entre el 90 a 100%, ¿no? Lamentablemente no tenemos en la vacunación, pero es importante porque es un porcentaje muy chiquitito, pero pueden llegar a una insuficiencia hepática aguda y eso realmente puede dolor. El pronóstico generalmente van bien. La complicación, lo que habíamos hablado, la insuficiencia hepática aguda. Y cuando ya llegamos a la insuficiencia hepática, es mortal, ¿no? La mayoría de los niños llega a fallecer. Entonces, esto nos da como recomendaciones de profil de exposición, ¿no? Pe- Pero en realidad todos deberíamos tener, más que profilaxis, deberíamos tener la vacuna, ¿no? Más que En la hepatitis B, como habíamos dicho, es el único que es DNA o ADN, no es un virus DNA. Está en la familia Hepatnaviridae. Generalmente tiene
esos cuatro genes, el S, el C, el X y el P. Y ¿qué pasa? Que en el hígado se empieza a replicar este virus y entonces empieza a causar daño, ¿no? Generalmente este puede llegar a ser en menores de un año el 90%, en los 5 años en un 30%, en los adultos en un 2%. En lo ¿qué genotipos vamos a ver? El A, el B, el D, el E, el F, el G, el H, el I, el J, ¿no? Que estos genotipos se han visto en diferentes países, en diferentes lugares. El A es este que es el que tienen que recordar, que está en todo el mundo, ¿no? Pero si ustedes ven, no son en lugares específicos. B y C, Asia. D, sudeste de Europa. F, Estados Unidos. G, Francia. América, ¿no? La I, sudeste de Asia, de Japón. Eh, preguntan es este, ¿no? Porque este es el más importante. Se ha visto que se presentan 1000 casos anuales, generalmente en niños, familias de bajos recursos. Inicialmente es asintomático, ¿no? Y la vacunación sí tenemos para la hepatitis B, está dentro de nuestra pentavalente. Es de transmisión generalmente sexual o parenteral sanguínea, ¿no? Entonces, cuando nosotros en el médico tomamos una muestra de sangre, podemos contagiarnos al tomar, picarnos o algo con un paciente que tenga hepatitis B. El periodo de incubación es de 5 a 160 días. Este es uno de los más largos. El promedio es 120 días. Las madres pueden contagiar a sus niños, ¿no? Cuando tienen el virus del hepatitis B, em, que tenga esta parte, ¿no? Del virus, la E, que sean positivas. Y también, a ver qué. ¿No se escucha muy bien? No, Mm, doctora, se oye entrecortado a veces. Está bien, doctora, es su wifi de los demás. ya. No creo que sea mi wifi, está mal el audio. Se entrecorta. El audio está entrecortado, doctora. Sí, doctora. Pasa, ¿Se escucha bien, me va- doctora? Normal. Todos se quejan, parecen peladitos. Y de la mayoría se escucha bien, entonces, Es que bueno, si no de se algunos se escucha entiende. bien, debe Entrecortado. ser de Está otros normal. Está está mal, normal. ¿no? Entonces, continuaremos. El audio es Sí, normal, doctora, prosiga, por favor. Se entonces, entrecorta, pero es muy leve. ok, a ver ahí tal vez mejore. Entonces, como habíamos visto, se va a transmitir a través de la sangre vía parenteral, ¿no? Y puede contagiarse en el momento del parto, al atravesar el canal del parto, ¿no? Que hemos visto que este virus es generalmente no citógeno, ¿sí? Va a generar lisis de los linfocitos T citotóxicos y se va a encontrar, va a hacer una insuficiencia hepática aguda en lactantes, ¿no? De madres que tengan el virus de la hepatitis B, ¿no? O la mutación precore, este tipo, ¿no? El E o el precore. Y también se ha visto en los inmunocomplejos de la hepatitis B que tengan el antígeno S, ¿no? Inicialmente asintomáticos y después de este periodo de incubación pueden presentar los pacientes, que va a ser de 6 a 7 semanas, ¿no? Las artralgias, urticaria, eritema, pueden presentar acrodermatitis papular, donde está el síndrome de Gianotti-Crosty, las extrahepáticas, está la PAN, la glomerulonefritis, la aplasia medular, ¿no?
y van a presentar recién ictericia entre la 8ª semana y puede durar 4 semanas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver estos subtipos? ¿No? El S, cuando vamos a ver el antivirus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis core, en realidad es esa C, ¿no? La IgM. Si me sale todo negativo, no tienen infección. Pero si me sale positivo la S y me sale positivo o puede ser negativo, la infección aguda. Estoy en la fase aguda, ¿no? Que puede durar hasta 18 días después de la vacunación. Entonces, si yo tengo un paciente que le vacuno con hepatitis B, puedo encontrar esto positivo. Si tengo positivo la S, el C, ¿no? IgM positivos y el ADN, estamos en una infección aguda, ¿no? Cuando ya este me sale negativo, ¿ves? Pero me sale positivo los demás, ¿no? Estoy en una fase aguda en resolución. Entonces recuerden, este es agudo, infección aguda. Y cuando ya aparece este, el anti, ese es aguda, pero está en resolución, ¿no? Aquí cuando tengo solo aquí, el anti core total y el anti-S, está en recuperación de una infección pasada, ¿sí? Cuando tengo positivo el S, el anti, ¿no? C y el ADN, entonces es una infección crónica, ¿ya? Y cuando me sale este positivo, el anti C, y me sale, puede salir positivo o negativo, puedes, puedo estar frente a un falso positivo. O puede ser una infección pasada, porque como habíamos visto aquí en la infección crónica o pasada, ¿no? En recuperación también me va a salir este como positivo, ¿sí? Ahora, cuando me salen casi todos negativos, pero el anti-S me sale positivo, entonces se considera inmune si la concentración del anti de este HBS es mayor a 10 microlitros por ml, ¿sí? Después de completar la serie vacunal. Entonces, es porque estamos completando la fase vacunal, administración de la inmunoglobulina. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Son la evolución generalmente es de 6 a 8 semanas. Puede llevarme a una cirrosis, ¿no? A una hepatitis crónica, una infección crónica. En la tercera fase va a ser inmunotolerante. Vamos a tener estas fases: inmunotolerante, inmunoactiva e inmunoactiva. Cuando ya estamos en la seroconversión, vamos a tener lo que habíamos visto. Es un poco confuso, es como para memorizar ahí. Tienen que ir repasando la presencia de antivirus de la hepatitis B, pero este subtipo el E, y la pérdida, ¿no? Del virus de la hepatitis B, pero antígeno E, ¿no? Este es anti-E y este es antígeno E, ¿no? Entonces, ahí cuando ya estoy viendo la seroconversión y la reactivación de la insuficiencia hepática aguda o fibrosis progresiva. Generalmente cuando tengo una hepatitis B, entonces es de mal pronóstico porque va a terminar generalmente o en una insuficiencia hepática o en una fibrosis progresiva. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Con la tablita que habíamos visto, ¿no? Voy a tener el antígeno S, ¿no? Desinfección aguda. Y si ha pasado más de 6 meses, es crónica, como habíamos visto en la tablita. El S aparece aquí
en la aguda, pero también aparece en la crónica si ya ha pasado más de 6 meses, ¿no? Cuando pongo la vacuna me va a aparecer la S, ¿no? Como habíamos visto en la tablita, solo para recordar. En la recuperación voy a tener la anti-S y la anti-C. Y la E me está hablando de cero conversión. ¿Qué complicaciones voy a tener? La insuficiencia hepática que ya habíamos visto. Cuando tengo insuficiencia hepática voy a tener alteración en la coagulación, ¿no? Puedo llegar a tener encefalopatía, edema cerebral por incremento del amonio. Cuando llego a una fase crónica, ya mi paciente va a tener cirrosis, ¿no? Generalmente estos pacientes van a ir a tener el síndrome colestásico, van a estar ictéricos, generalmente van a trasplante, ¿no? Es raro, pero puede presentarse la glomerulonefritis membranosa. ¿Cuál es el tratamiento? Es el interferón alfa 2 beta, que se puede administrar subcutáneo de 24 semanas, todos los días debo administrar, ¿no? Se debe utilizar en pacientes con cirrosis descompensada, no me va a generar resistencia viral. Puedo utilizar la mibudina, esta inhibe la enzima transcriptasa inversa, generalmente se usa en menores de 2 años por 52 semanas. Puedo utilizar el Adefovir en mayores de 12 años. Se va a lograr una seroconversión en un año en el 23% de los pacientes. En Tecavir y Tenofovir en mayores de 12 años va a conseguir una seroconversión del 21%. El peginterferón alfa 2 que se administra una vez a la semana, ¿no? Y esta se pone igual en infecciones crónicas, como ya habíamos visto. Vamos a tener incrementado el ADN, el virus de la hepatitis B, vamos a tener el antígeno B y vamos a tener las transaminasas incrementadas, la LT sobre todo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Finalmente es reducir la replicación viral y la seroconversión. Entonces, esos tratamientos son difíciles de conseguir, entonces estos pacientes no tienen buen pronóstico. Por eso es que se tiene que prevenir, ¿no? Y la forma de prevenir es a través de la vacunación. Pero también se puede tomar estas medidas como el cribado, ¿no? En todas las mujeres embarazadas, porque así vamos a saber que esta mujer embarazada va a transmitir la enfermedad al recién nacido, ¿no? Entonces podemos hacer el cribado con la S, el antígeno S, o con el análisis del ADN del virus de la hepatitis B. Podemos ver lo mismo que decíamos, el antígeno S positivo es sugerente de tratamiento antiviral materno para reducir la transmisión, ¿no? Esto cuando me sale el ADN del virus de la hepatitis B mayor a 200.000 unidades internacionales por mililitro. Y la profilaxis, ¿no? La vacuna, la inmunoglobulina contra la hepatitis B, que está en nuestro sistema de vacunación en la pentavalente, ¿no? La vacunación universal, lo que habíamos hablado en todos los lactantes, y la vacunación rutinaria en no vacunados que sean menores de 19 años. La vacunación se pone a los 2, 4, 6 meses, pero si tengo un paciente de 8 años, puedo ponerle la vacuna contra la hepatitis B, no necesariamente no perdió esa vacuna, ¿no? Puedo poner la vacuna también en los adultos con riesgo de infección, porque hay algunos adultos que todavía que no tienen la vacuna porque no estaba todavía en nuestro esquema, ¿no? Y
cuando vemos esos factores de riesgo. Algo importante, ¿no? Que no se contagia por la lactancia materna, ¿no? Entonces, las mamás que tengan la hepatitis B, si no se ha contagiado el recién nacido, no se va a contagiar por la lactancia, no se va a contagiar por besos, por compartir el agua, los utensilios, ¿no? Que no es oral el contagio, sino es parenteral. ¿No? La inmunoglobulina de la hepatitis B nos va a proteger de 3 a 6 meses, ¿no? Y todo paciente que me salga positivo para hepatitis B que tenga el antígeno S tiene que ser notificado porque este paciente o esta persona puede contagiar a otras por transmisión sexual, ¿no? O por la sangre, entonces se debe notificar. La vacunación se hace en niños, lo que habíamos hablado, ¿no? Que generalmente son 3 dosis, en algunos casos se hace al nacimiento y cada 2 meses se puede hacer, ¿no? Cuando tengo mi paciente que es positivo, ¿no? El antígeno es, y pesa más de 2 kilos, puedo utilizar estos diferentes esquemas. Sé que es positivo, entonces le pongo al nacimiento, le pongo la inmunoglobulina, le pongo la vacuna y le pongo la inmunoglobulina. Y a los dos, la segunda dosis pongo entre el 1 a los 2 meses, la tercera dosis a los 6 meses. Y no sé, pongo al nacimiento igual, lo mismo, de 1 a 2 meses y a los 6 meses. Si es negativo, igual tengo que ponerle, porque la vacuna, como ya habíamos visto, se debe administrar a todos. Si pesa menos de 2 kilos, ahí ya incrementa la cantidad de dosis. Pongo al nacimiento la vacuna, pongo la inmunoglobulina, a la segunda dosis pongo al mes, la tercera dosis pongo entre los 2 a 3 meses y la cuarta dosis pongo a los 6 meses. Entonces aquí son 4 dosis. ¿Ya? Si es desconocido es lo mismo, 4 dosis. Si es negativo, entonces solo las 3 dosis, ¿no? Sí, cuando voy a utilizar las vacunas de antígeno único, las combinadas, está desde mayores de 2 kilos y menores de 2 kilos, son cuatro dosis, ¿no? Que si se dan cuenta va 2, 4, 6, ¿no? Al nacimiento 2, 4, 6, al nacimiento 2, 4, 6, ¿no? Está eso facilito de recordar, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar después de la vacuna? Me va a salir positivo para el anti-S, ¿no? Me va a salir positivo para el antígeno S, me va a salir negativo para el antígeno S y me puede salir, ¿no? Y el anti-S cuando ya estoy en la segunda dosis, ¿no? En la segunda serie de vacunación. Y las pautas, lo mismo, ¿no? Voy a poner de la hepatitis B, voy a poner en niños, en adolescentes, en adultos. La primera dosis, voy a tener el intervalo en realidad entre dosis, es lo que me está mostrando aquí. En niños de 1 a 10 años, mi dosis cero es el inicio. La segunda dosis puedo poner al mes, ¿no? Y la tercera dosis a los 6 meses y en algunos casos al mes, a los 2 meses y a los 12 meses. Puedo tener esos intervalos. En adultos es igual, al mes y 6 meses, al mes a los 12 meses, al mes a los 2 a los 6 meses, a los 7 días, entre el 21 y el 30 días, 12 meses, ¿no? Y es similar a la de los adolescentes.
Eso, si me han puesto la vacuna, la primera dosis, ¿cuánto tiempo puedo esperar para la siguiente? Puedo esperar un mes, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Que me dé una cirrosis, las enfermedades inflamatorias intestinales, la hepatitis fulminante, o que ya logre controlar y que se reactive nuevamente. Hepatitis. Cuando logro controlar, va a ser de buen pronóstico, pero existe el riesgo de la cirrosis, ¿no? Y de la cronicidad en la hepatitis. La vacunación, con la vacunación vamos a tener un buen pronóstico, vamos a controlar todas estas complicaciones. El virus de la hepatitis C es el virus RNA de la familia Flaviviridae. Tiene 46 genotipos, ¿no? Y esta tiene respuesta a fármacos. Se presenta en menos del 1%, se va a presentar insuficiencia hepática fulminante. Entre el 20 al 40% se ha erradicado y entre el 60 se va a erradicar. Entre el 60 y 80% va a ser la infección persistente. ¿Sí? De este porcentaje que ha llegado a insuficiencia hepática fulminante, mm, pueden llegar a la muerte, ¿no? Y eh, de los que ha persistido, ¿no? Han tenido la infección persistente, van a tener un nivel normal de las aminotransferasas y algunos van a llegar a hepatitis crónica, ¿no? Y de este, el 20% va a llegar a a cirrosis, ¿no? Y de estos, el que esta cirrosis se vuelva en cáncer, ¿no? Y nos lleve a el 4% a un carcinoma hepatocelular. Las, Esta es una de las hepatopatías que se cronifica con mayor frecuencia en los adultos, ¿no? Su cero prevalencia es de 0,2% en menores de 11 años y de 0,4% en mayores de 11 años. En los adultos es más frecuente porque, como habíamos visto, también se transmite por los hemoderivados. Y en los niños, en la etapa prenatal, por transmisión vertical, ¿no? Y puede haber una coinfección con el VIH. Por eso, si tengo un paciente con VIH, tengo que hacerle para hepatitis B, para hepatitis C. Su periodo de incubación es de 7 a 9 semanas. Esta, cuando se cronifica, me va a llevar a una esteatosis, ¿no? Que se va a ver en las muestras hepáticas, en las biopsias. Es citopático y es leve. El PCR del virus de la hepatitis C nos va a mostrar cuándo o sea, se va a ver positiva cuando va a haber una infección perinatal o una infección reciente, ¿no? Esto es de manera cualitativa. Y cuantitativa, cuando responde, vamos a ver de manera cuantitativa para ver la respuesta al tratamiento. Entonces, debo hacer el cribado para el hepatitis C en madres infectadas y voy a encontrar mi PCR cualitativo en la lactancia, ¿no? El antivirus hepatitis C después de los 12 a 18 meses de edad. Voy a encontrar el genotipo 1 no responde y el genotipo 2 se ha visto que tiene buena respuesta. Es raro que vaya a insuficiencia hepática aguda. En la edad pediátrica se ve entre el 6 al 19% que puede presentarse hasta los 6 años, o sea que no se haya resuelto. Entonces generalmente va a ser silente,
¿no? Hasta que presenta las complicaciones. No da muchos síntomas. Puede estar asociado a vasculitis de pequeños vasos y a crioglobulinemia esencial mixta. También vamos a encontrar la presencia de anticuerpos de músculo liso, también el ANA, ¿no? Y los niveles bajos de hormonas tiroideas en estos pacientes con hepatitis C. Cuando hablamos de la hepatitis D, iguales ARN, es uno de los más pequeños, que se caracteriza por una cubierta proteica que es incapaz de formarse. Entonces, el tratamiento es simplemente de soporte y de controlar la infección de la hepatitis B, porque para que te contagies de la hepatitis D necesitas haberte contagiado de la hepatitis B. Entonces, por eso el manejo va a ser con la vacuna, o sea, nos protege la vacuna para la hepatitis B, también nos protege de manera indirecta de la hepatitis B y se puede utilizar la inmunoglobulina de la hepatitis B. Entonces, una coinfección o sobreinfección. Su periodo de incubación va a ser de 2 a 8 semanas. Es citopático, nos va a dar una infección aguda, pero como coinfección de la hepatitis B. Y sí nos puede dar o debemos sospechar en una insuficiencia hepática aguda. El diagnóstico se hace cuando tengo el anti-IgM para virus de la hepatitis D y este puede presentarse de 2 a 4 semanas como coinfección y 10 semanas, ¿no? Cuando de manera subaguda. El virus de la hepatitis E, igual es ARN, ¿no? Es de la familia calcivirus, similar, ¿no? Se dice que es similar al calcivirus. Y este sí tiene una transmisión fecal oral, al igual que la A, ¿no? Es más frecuente en la India, el Medio Oriente, el sudeste de asiático, México, ¿no? Y me va a dar, este generalmente va a dar ictericia, nos va a dar datos de hepatitis aguda, su periodo de incubación es de 40 días y es citopático, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver las transaminases incrementadas. El diagnóstico lo hago con el anti-IgM positivo y el IgG para el virus de la hepatitis E, que cuando ya ha pasado la enfermedad, pero quiere decir que me dio. No es tan severa, ¿no? La hepatitis E. Entonces, si yo veo a un paciente con ictericia, tengo que hacerle las pruebas que habíamos hablado, ¿no? El TP, la glucosa, el amonio, perdón, pruebas de función renal, porque como hemos visto en algunos casos puede afectar los riñones, pero que es poco frecuente. Tengo que vigilar el estado neurológico porque puede darme una encefalopatía hepática, ¿no? Y si hago todas estas pruebas, tengo que ver si me salen positivas o alteradas, tengo que pensar que hay una disfunción de la síntesis hepática. Si digo que no, entonces no me está dando esos datos, tengo que ver datos de hepatopatía crónica, como ascitis, varices, hepatosplenomegalia, angiomas, dedos en palillo de tambor, falla de Medro. Entonces es algo crónico, no es algo agudo. Y tengo que valorar igual la serología vírica. Si estoy viendo que hay una disfunción de la síntesis hepática, entonces tengo que remitir a un centro de trasplante, porque si ya se ha alterado todo, si ya no hay mi hígado que no está funcionando, lo único que me queda es el trasplante.
Pero si ya estoy en una fase crónica donde me está presentando estos síntomas, ¿no? Severos, también debo mandarlo a trasplante. Pero si no me está presentando estos síntomas crónicos severos, debo hacer una monitorización estrecha, ¿no? Tanto del laboratorio como del examen físico. Y tengo que ir vigilando si se deteriora. Si se deteriora, a trasplante. Si no se deteriora, debo pensar que puede ser el virus de la hepatitis C. Entonces tomo las precauciones, lo que ya habíamos hablado, precauciones universales y remitir a un gastroenterólogo pediátrico. Si ves el hepatitis A, generalmente esta se revierte sola, si no me va a llevar una hepatitis fulminante y con las medidas de profilaxis, ¿no? O lavado de manos y todo eso. La hepatitis B, debo tomar en cuenta la profilaxis y tengo que hacer pruebas del laboratorio a los 6 meses para ver si todavía sigue positivo, ¿no? Si ya ha recuperado, voy a ver el antígeno S negativo y el anti-S positivo, ya recuperado. Pero si veo que el antígeno S es positivo y el anti-S es negativo, mi paciente se está convirtiendo en un portador crónico. Entonces, debo remitir a un gastroenterólogo, ¿no? Aquí habíamos visto las serologías que tenemos que pedir. Si me salen estas negativas, tengo que remitirlo a un gastroenterólogo. Si me sale positivas, tengo que pensar en estos virus, ¿no? Ahora vamos con las preguntas. A ver, ahí tenemos un caso clínico. Muy bien.
Tiene que ser una broma. A ver, Guau. el método, ¿no? Más eficaz, método. ¿Qué métodos tengo para prevenir las cosas? Es la vacunación. Guau. La vacunación en todas las patologías se ha visto que tiene un 90 a 100% de protección, ¿no? Entonces, me va a prevenir, es un método de prevención. ¿Cómo puedo evitar, mm, aunque tenga higiene y todo lo demás, no va a ser al 100%? Entonces, el más eficaz de todos estos, porque todos estos sí me sirven, ¿no ve? El agua embotellada, evitar combatir utensilios, pero el más eficaz, el que voy a estar segura de que mi paciente no se va a contagiar es la vacunación, ¿no? Entonces es por eso, porque es el más eficaz. A ver, continuemos. Viral agudo. Incremento de la glucosa y una prolongada de patología nerviosa leucopenia. ¡Bravo! ¿Qué estás haciendo? Luego, ¿por qué no estudiamos? ¿Por qué no estudiamos las clases? Los Habla. micrófonos. La vas a matar, perro. Los contactos cercanos de este paciente. Recuerden, el AST no es de síntesis, ¿no?
porque el TP y todo lo que es del laboratorio es de citopática, la ST. Si no, no se confunda. Ojalá sí contestarán en el examen. Cállate. Doctor, La mayoría inicialmente son anictéricos, pero el E es el que con mayor frecuencia va a empezar como ictericia, ¿no? El paciente va a estar ictérico. Pero al inicio, las demás hepatitis van a ser anictéricas. Cuando está en la fase activa, ¿no? Tengo que iniciar el tratamiento.
Cero conversión siempre tiene que estar involucrada la E. Ya, el antígeno E. Muy bien, entonces ya terminamos la clase. Que tengan buena noche. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.